buenas tardes a todos. Voy a empezar esta charla con una frase de Jacques Cousteau que dice: olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. ¿Cuál es la razón para todo esto? Vamos a hacer una mirada desde el medio ambiente y de nuestro cuerpo en lo que respecta al agua. Todos hablamos del agua, todos conocemos el agua, pero seguimos sin respetarla y seguimos sin conocer todas las implicaciones que tiene, no solo para el mundo entero, sino para cada uno de nosotros en particular. Este es nuestro contenido. Vamos a hablar un poquitico de cómo es que se distribuye el agua en la tierra y en el cuerpo humano, y vemos que son un paralelo entre los dos. Vamos a darle una mirada también a esos impactos que tiene cuando el agua no se encuentra en un balance adecuado, con todas sus complicaciones sobre la población global y sobre nosotros en particular, y finalmente haremos algunas conclusiones. Hablemos entonces de lo que es la distribución del agua en la tierra y cómo la concebimos. Si nosotros miramos en esa diapositiva, es claro y todo el mundo conoce que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua y solamente un 30% es tierra. Si fuéramos a mirar puntualmente, es una gran masa de agua, pero comparado con el globo terráqueo completo, solo representa una milésima parte. O sea, tenemos muy poca agua, y de esa poca agua, el 70% es agua salada. Si fuéramos a mirar el agua dulce, al que tendríamos más acceso, no representaría una porción más de lo que representa en la Antártida o Australia, con menos de un 3%. ¿Y qué está pasando en todo ese desconocimiento que tenemos, tanto que se ha hablado del calentamiento global y se ha hablado del cambio climático? Pero si las cosas cambian, no va a ser la tierra la que invada el agua, sino que el agua va a invadir la tierra, y podemos llegar a tener en no años muy lejanos algunas islas del Pacífico, por decirlo así, sumergidas en el mar. Si no hacemos intervención, si no conocemos bien lo que pasa con la tierra, con lo que pasa con el agua de nuestro planeta, los problemas van a ser mucho más rápidos. Como les decía, el 70% del agua es salada y solamente un 3% es agua dulce. Podríamos decir que ese 3% es el agua al que nosotros tendríamos acceso para nuestra vida. Pero desgraciadamente, y si ustedes los ven, solamente el agua de los ríos y los lagos, que representa menos del 0.25%, realmente es la que tenemos para el consumo humano. Casi el 70% de esa pequeña porción, que es el 3%, se encuentra congelada en los glaciares, en las altas montañas o en los diferentes polos. De esta manera, si nosotros miramos, el agua que tenemos es poca. Posiblemente en un futuro muy cercano, cada día va a ser menor la disponibilidad de esa agua potable y tenemos que empezar a trabajarla. Si nosotros nos devolvemos a esta primera diapositiva, donde estamos viendo toda esa distribución, si ella no se mantiene en ese equilibrio, de ahí será lo que vendrán los problemas frente a las poblaciones humanas. Ahora, si nosotros miramos en estas láminas, el agua para el consumo humano tiene que tener unas condiciones, y esas condiciones no nos podemos salir porque van a ser de riesgo para particularmente la salud humana. Entonces necesitamos saber que tenemos que cuidar más el agua de lo que hoy lo hacemos. Si bien nosotros hoy tenemos sed, abrimos un grifo, en un lavamanos podemos tomar agua, pero eso no es lo que pasa en todas las zonas, ni del planeta, ni del continente, ni siquiera en nuestra misma ciudad. Ahora miremos, las distribuciones también en el cuerpo humano son diferentes. Sin ninguna duda, la mayor proporción del cuerpo humano es agua, y aquí si no, como una milésima parte de la tierra lo son los mares y los lagos. En el cuerpo humano la mayor proporción está dada por el agua.
Y mientras más pequeños somos, más agua tenemos. Si ustedes lo miran ahí, un recién nacido, el 80% de su cuerpo es agua. En un niño ya empezando a gatear es el 70%, en un varón adulto el 60%, en una mujer el 55%, el anciano va perdiendo agua, no tiene sino un 50%, y las personas más obesas, y para todos es claro que el agua y el aceite no se juntan, los pacientes con obesidad tienen una mucha menor proporción de agua, representando solo un 45%. Pero esas proporciones y en cada una de estas personas necesitamos que esos contenidos de agua se mantengan. Miremos los órganos, cada uno de ellos en particular. Sin ninguna duda, también constituidos por agua en cantidades muy significativas, tal vez con excepción del tejido graso, que tiene menos del 10% de agua, o de los huesos, que tiene alrededor de un 20%. La piel, el cerebro, los músculos, el riñón y por supuesto el tejido sanguíneo, el plasma, tienen contenidos todos ellos por encima del 70% del agua. De ahí que necesitamos conservar las aguas del planeta, pero necesitamos conservar el agua en nuestro cuerpo humano. Y vamos a mirar el punto más crítico, y es al nivel interno del cuerpo humano. Esa agua tiene unas distribuciones particulares. La mayoría de ellas se encuentran dentro de las células. Si ustedes miran la gráfica que está a la derecha, van a ver unas estructuras amarillas que son las células. En ellas se concentra la mayor proporción del líquido. Y ese líquido se tiene que mantener en esa proporción, porque de no hacerlo va a venir una disfunción o una falla en el funcionamiento de las células, que finalmente son el motor y son lo que hace que cada uno de los órganos funcionen. Por fuera de las células está lo que se llama el tejido intersticial, que es simplemente el tejido que soporta todas esas células, y tenemos también, por supuesto, los vasos sanguíneos por donde circula la sangre, por donde circulan algunas células como son las células rojas, blancas y las plaquetas, y conteniendo unas cantidades de agua que se requieren mantener en unas proporciones siempre equiparables. Si nosotros miramos para esta gráfica, hablamos de un varón prototipo para la población colombiana de alrededor de 70 kilos, el 40% de su agua se encuentra dentro de las células. Alrededor de un 10% lo vamos a encontrar alrededor de esas células, y alrededor de 3,5 litros se encuentran circulando en los vasos sanguíneos. Entonces, para un varón adulto de 70 kilos, estamos hablando de que tiene 42 litros de agua, de los cuales 28 se encuentran dentro de las células, de los cuales 14 se encuentran por fuera de ellas, y que se necesita y se requiere mantenerlos en esa proporción durante todo el tiempo de su funcionamiento para que las cosas salgan como tienen que salir en el funcionamiento del cuerpo humano. De esta manera, si el agua del mar se sale sobre la tierra, vamos a tener problemas sobre toda la población humana. Pero si el agua de las células se nos sale hacia los tejidos intersticiales, o el agua de los tejidos intersticiales entra hacia las células, vamos a tener una disfunción celular y, por supuesto, una disfunción de los órganos, y vienen los problemas de enfermedad para el cuerpo humano. Igualmente, el agua que hay contenida en nuestro cuerpo no es solo agua, no es el H2O que todos conocemos por las clases elementales de química. Cada una de esos contenidos, como es el compartimiento dentro de la célula o el comportamiento por fuera de la célula, tiene una cantidad de sales, llamémoslo iones, donde el dominante por fuera de la célula se llama el sodio, y por dentro de la célula se llama el potasio. Adicionalmente hay otras sales, como es el calcio, como es el magnesio, es el bicarbonato. Y aquí volvemos al mismo punto. Cada uno de esos cationes, de esos aniones, llamados así por sus cargas positivas o negativas, se tienen que mantener en un equilibrio constante para que nos permita mantener los contenidos del agua dentro de cada uno de esos compartimientos del cuerpo humano, del que hemos hablado, como el intracelular y el extracelular.
Cuando nosotros miramos la fisiología del agua, el funcionamiento del agua dentro del cuerpo humano, nos podemos remontar a las clases elementales de física, donde dice que el agua se desplaza de los sitios donde hay mayores concentraciones a donde hay menores concentraciones de esas sales o de esos solutos, como nosotros los llamamos más científicamente. Para ponerlo muy sencillamente, el contenido de sodio, que es predominante por fuera de la célula, se tiene que mantener en un equilibrio con el contenido del potasio dentro de las mismas. En ese orden de ideas, los gradientes de concentración, o sea, las fuerzas que van a jalar el agua del uno al otro, se van a mantener en equilibrio. De esa manera, el agua no se mueve de un lado a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Si el contenido de sal se aumenta, ¿qué va a hacer? El agua se va a desplazar hacia un sitio donde está más concentrado. Eso va a conllevar a que la célula se deshidrate. Más adelante vamos a poder hablar un poquitico de esos, pero va a conllevar a la disfunción celular. Por el otro lado, si vemos que el contenido por fuera de las células del sodio se baja, el potasio nos va a jalar el agua hacia el interior de la célula y viene la sobrehidratación de la célula, que puede llevar a su muerte o, por supuesto, a toda la disfuncionalidad. Por eso es que todo lo que tenemos en el cuerpo humano siempre tendrá que estar en equilibrio. Tanto esos electrolitos, tanto esos contenidos de agua, que mientras se mantengan en ese punto van a mantener la fisiología del mismo actuando y manteniéndonos libre de enfermedad. Hablemos entonces cuáles son esos impactos que implican esos desbalances del agua. ¿Qué pasa? Desde donde miremos, sea en el medio ambiente o sea en el cuerpo humano, de acuerdo a lo que ustedes acaban de ver, si el balance se mantiene a cualquier nivel, las cosas irán bien. Pero entonces el agua sí es una fuente de vida, pero su manejo inadecuado, cuando hay excesos en el agua, cuando hay déficit en el agua, cuando entramos y la contaminamos, cuando la almacenamos inadecuadamente, el agua se puede convertir en una fuente de desastre. Y ya no es esa fuente de vida que todos conocemos y que todos queremos mantener. ¿Y quién es la más afectada? Sin ninguna duda, los que afecta es a la población humana. Por supuesto está la vida vegetal, está el reino animal, pero los más directamente afectados seremos hombres, mujeres, de cualquier raza, de cualquier género. Podemos vivir sin amor, pero posiblemente no podemos vivir sin agua. Y esa afectación a la especie humana en estos trastornos y en estos desequilibrios del agua pueden ser afectaciones generales a la población o pueden ser afectaciones particulares. De esta manera, de tanto que se habla de la globalización, sin ninguna duda, los impactos del agua son impactos globales y vienen desde el mundo entero, y lo vemos en la parte superior hasta la parte más inferior, en la célula misma, componente de cada uno de los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, que son responsables de que las cosas funcionen adecuadamente. Pero en medio de todo eso están las comunidades, están las familias y están las personas mismas. ¿Quién es más importante que nosotros? Entonces, cuidemos el agua. Cuando cuidamos el agua, vamos a cuidar el universo entero, pero vamos a cuidar también nuestro cuerpo. ¿Y cómo nos afectan? Eso nos afecta desde lo social, nos afecta desde lo económico y, por supuesto, nos afecta desde la salud. Cuando nosotros miramos un río tranquilo, un panorama amplio con una visión distante, árboles verdes, un agua tranquila, sentimos tranquilidad y sentimos paz, pero jamás queremos ver un río turbulento donde siempre estamos pensando en que nos puede arrastrar. Todos estos son los desbalances a los que nos pueden llevar esos cambios en los volúmenes, en las distribuciones del agua a nivel del globo. Pero si lo miramos más internamente, todos queremos vernos sanos, vernos como personas activas. Pero todas
las implicaciones que pueden tener el agua pueden ser desde muy lejos hasta pacientes recostados en una cama de cuidados intensivos con patologías cercanas o de alto riesgo para la vida del paciente. Hablemos entonces de cuáles son todos esos impactos por los cambios en el volumen, cambios en la distribución, en la potabilidad o en la composición del agua. Efectos que pueden ser en lo social, en lo económico y en la salud pública, afectando a las poblaciones generales. Y vamos a empezar por ahí. Ya habíamos dicho, el más afectado es la especie humana. Y por supuesto, entonces la puede afectar de manera general. ¿Y por qué estos trastornos en el agua? En primer lugar, podríamos hablar por efectos de la naturaleza. Por supuesto, la naturaleza a veces nos juega malas pasadas y podemos tener lluvias torrenciales. Muchas veces pueden ser en países como donde tenemos los monzones, y ahora hablamos alguna historia sobre eso, crean situaciones devastadoras por condiciones de lluvia aún predecibles para los grupos poblacionales. Pero además de las lluvias, podemos tener trastornos grandes con el agua por su acumulación, por su represamiento. Todos o muchos de ustedes pueden recordar lo que sucedió en 1985 en Armero, cuando se descongeló el 10% del glaciar del Nevado del Ruiz. Arrastró en esa licuefacción del agua, arrastró grandes cantidades de lodos y de piedras y arrasó con una ciudad entera y casi con 25.000 muertos. Todo consecuencias del agua por una erupción del volcán Nevado del Ruiz del que nadie esperaba. Igualmente hay movimientos telúricos, igualmente tenemos fallas geológicas que pueden favorecer un represamiento del agua que si no lo manejamos adecuadamente va a tener después consecuencias que pueden llegar a ser devastadoras. Sin embargo, nosotros mismos, la naturaleza humana, igual nos lleva a crear situaciones desastrosas con las aguas. Aquí ustedes están viendo una lámina donde se ven unas acumulaciones gigantescas de basuras en los ríos. Todo esto puede favorecer ese represamiento que después puede llevar a situaciones caóticas y desastrosas en esas poblaciones río abajo de lo que sucede por estas situaciones. No sabemos las implicaciones, o las sabemos, pero desconocemos las implicaciones de todo este manejo que le damos nosotros a las aguas, donde las contaminamos con diferentes residuos, muchos de ellos no solo el residuo mismo, sino su contenido químico o aún muchas veces contenidos orgánicos que contaminan las aguas. Y esto es lo que miramos. Seguimos viendo a lo largo de las diferentes fuentes de agua, a lo largo de nuestro país, a lo largo de nuestro continente, donde siempre se dejan escapar grandes cantidades de sustancias no potables hacia el agua, cambiándole todas sus propiedades y dificultando o limitando su aprovechamiento para el consumo humano. ¿Y qué decir? Si los excesos son un problema, los defectos igualmente lo son. Esta gráfica simplemente para hacer una relación a lo que ha sido el calentamiento global y lo que ha sido el cambio climático, donde muchos de nosotros hemos podido llegar a apreciar lo devastador y todas las implicaciones que puede llegar a tener la falta del agua. Y la falta del agua, así como lo tienen los excesos, crea situaciones sociales, económicas y de salud pública que igualmente llevan a situaciones bastante desalentadoras. Hablemos entonces de esos cambios, todas esas implicaciones en el volumen, en la potabilidad, en la distribución, en la composición del agua, frente a los efectos generales en la población. Y vamos a empezar a hablar de una manera sencilla en lo social y en lo económico. Y a veces pueden ser situaciones inclusive muy sutiles.
Este gráfico, esta lámina, esta fotografía hace referencia al rescate de los niños en Tailandia. Eran 12 jugadores de fútbol que se fueron con su entrenador y entraron a unas cavernas. A pesar de que les habían advertido que para ese tiempo el riesgo era alto, ellos entraron a estas cavernas. Luego empezó un aguacero torrencial del que no esperaban ocurriera sino 8 días después, que hizo que este grupo de muchachos y su entrenador se fuera ahondando cada vez más lejos en las cavernas, en la medida en que se iban inundando los diferentes compartimientos, llegando a estar a casi 4 kilómetros de la boca de la gruta y a más de 1000 metros por debajo de la superficie. Todo esto hizo que se movilizaran casi 10.000 personas para el rescate de estos muchachos. Es posible que haya habido otras situaciones en el mundo y se criticó mucho que se le haya dado tanta divulgación a esta situación, pero es lo que implica las situaciones sociales frente a situaciones como el agua. Y esto es una situación absolutamente clara. Estos muchachos, la situación era tan crítica, el agua era absolutamente turbia, con barro, a través de unos canales supremamente estrechos, los sacaron después de que les pusieron anestesia general o los pusieron en una condición casi que de anestesia general para poderlos sacar casi durante 5 horas debajo del agua acompañados de buzos profesionales. A estas personas solamente hasta el final de la expedición se supo realmente lo que pasó. De hecho, un anestesiólogo asistió para todo este rescate y le dieron inmunidad diplomática por el riesgo que él iba a correr frente a la situación, pero era casi que la única alternativa que tenía para rescatarlos. Miren las implicaciones sociales que puede tener una inundación, y aquí estamos hablando solo frente a la implicación de 12 personas. ¿Qué pasa cuando las inundaciones abarcan barrios, ciudades o pueblos, donde no solo desaparecen los enseres, pierden lo poco que muchos tienen, porque generalmente se afectan más, especialmente las poblaciones vulnerables, sino que muchas veces pierden también sus propias casas? Miren otros efectos, y todos lo hemos vivido, hemos conocido fotos en nuestro mismo país cuando hay esas heladas en las madrugadas que acaban con cultivos. El hecho de acabar con el cultivo no es solamente acabar con el cultivo y con el producto del cultivo. Detrás de esa pérdida de cultivos van grandes cantidades de puestos de trabajo perdidos, difícilmente muchas veces de recuperar. Igualmente con el ganado, ustedes ven esa lámina de la derecha mostrando un río arrastrando ganado. Todo eso tiene implicaciones, no solo las económicas, que son las más fáciles de ver y las que todo el mundo muestra, sino que son las implicaciones para cada una de las personas, sean los propietarios o sean los trabajadores de todos estos sitios, y por supuesto cuando uno está perdiendo su casa. Por el otro lado están las sequías. Igualmente, se pierden cultivos, se pierden los animales, se pierde el ganado. Transportar agua desde muchas veces desde ciudades distantes, grandes distancias para lograr llevar agua para el consumo, para cocinar, para el aseo, que es tan importante como cualquier cosa que nosotros hagamos. Todo esto entonces, esos excesos o esos déficits de agua sobre el planeta van a tener efectos sociales y económicos que a veces nosotros ni siquiera los percibimos. Y sin duda, pues va a tener efectos en la salud pública. Hablemos, por ejemplo, de situaciones tanto de inundaciones como de sequías profundas. En la gráfica de la derecha, en la foto de la derecha, corresponde a un grupo de refugiados en Tanzania en medio de una epidemia de cólera. Sin ninguna duda, producto de mal manejo del agua, por represamientos, por contaminaciones, falta de agua con distribuciones diferentes.
En la gráfica, en la foto de la izquierda, ustedes ven algo que no es infrecuente, inclusive en nuestros medios, y es el hecho de que grandes extensiones inundadas, necesitamos crear sitios de acopio para todas estas personas para brindarles albergue, muchas de ellas llegando con diferentes enfermedades, llegando con diferentes condiciones de salud, donde es difícil proveerles diferentes condiciones. Todo esto que pueden ser condiciones directas o indirectas por situaciones que ocurren en el agua, todo esto desde el nivel global. Ahora, todo esto que pasa a nivel global se perfila de una manera muy similar dentro del cuerpo humano. Y si bien la especie humana es la más afectada, igualmente el cuerpo humano en particular y su funcionamiento, cuando hay trastornos en el volumen, trastornos en la distribución, trastornos en la potabilidad o en la composición del agua, nos van a llevar igualmente a diferentes problemas. Y vamos a mirarlo, y nos afecta a cada una de las personas individualmente en lo social y en lo económico. Vamos a mirarlo desde este punto. ¿Qué implicaciones tiene la enfermedad en una persona? ¿Cuál es el efecto sobre esas familias? Particularmente cuando son los pacientes en los extremos de la vida, los ancianos o los niños que son más vulnerables. Todo eso tiene impactos sociales que muchas veces para nosotros no es percibible. Pero si nosotros hacemos honor a una situación donde hayamos tenido un ser querido enfermo, vemos la implicación que eso tiene por esas situaciones. Desde lo económico, todas estas enfermedades que pueden ser derivadas de los problemas en el volumen, la potabilidad o la distribución del agua, pueden generar incapacidad laboral. Posiblemente algunos dirán, no, claro, se va a la casa y allá está incapacitado y rico porque le van a pagar. No siempre las cosas son de esa manera. Una incapacidad para una persona que es la fuente principal de ingresos para una familia, o cuando es, por decirlo así, una madre cabeza de familia, una incapacidad puede ser devastadora ante una enfermedad. Y si son enfermedades predecibles, como son todos estos problemas que vemos derivados del agua, nosotros tenemos que poner atención porque tenemos que trabajar en ello. Hablemos entonces del impacto en la salud. ¿Cuál es el impacto de las aguas sobre la salud de cada una de las personas en particular? Y miremos que son desde diferentes puntos. Vamos a empezar a hablar de la implicación de la contaminación del agua. La contaminación del agua no se da solamente por excrementos de animales o de humanos, se da por diferentes agentes patógenos, compuestos químicos derivados de procesamientos en plantas industriales, derivados de procesamiento del cuero, aún procesamientos de algunos alimentos donde empiezan a dejarse algunos desechos orgánicos o desechos que pueden estar en diferentes estadios de descomposición. Algunos de los fertilizantes que utilizamos o de los abonos que utilizamos para proteger nuestros productos agrícolas, a veces dejamos que lleguen hasta las aguas, contaminándolas de manera severa, y detrás de eso vienen una serie de complicaciones diferentes para la salud humana. Si miramos desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, ustedes podrán ver ahí que no es solamente porque tomamos agua, nos enfermamos. Miren, esta clasificación habla en particular de 5 puntos. La una, por supuesto, la más conocida, son esas enfermedades que se denominan portadores o transportadoras por agua. Por supuesto, dependientes de la contaminación fecal, por excrementos humanos o por excrementos animales, y ahí hablamos de patologías como el cólera, de las que ya les mostré esa situación en Tanzania, u otras patologías como son la fiebre tifoidea, virus de la hepatitis y diferentes parasitosis intestinales traídas directamente desde la contaminación del agua y por una contaminación del agua directamente a la boca, que es lo que hemos llamado la contaminación orofecal.
Pero igualmente hay una cantidad de patógenos que son transportados por el agua. ¿Por qué? Porque parte de su ciclo de vida lo hacen dentro de ella, como es la leptospirosis, vinculados al agua. Y ahí estamos hablando de la malaria. Si bien la malaria no nos la transmite directamente el agua, el mosquito crece en el agua. Y ese mal manejo que le damos al agua, permitir su acumulación, permite el crecimiento de todos estos mosquitos que después van a ser los responsables de la malaria. Lo que se ha llamado lavadas por el agua y están directamente relacionados con la higiene personal, por contaminación con aguas en estados muchas veces precarios, como ya les voy a mostrar. Y ahí están las pediculosis, son las pulgas, los piojos y otras patologías menos conocidas en la población general, como son la rickettsiosis, pero algunas llegan a ser las dispersadas por el agua. Diablos, ¿y qué es eso? Hablamos, por ejemplo, de la legionela. La legionela es un bicho que puede estar proliferando en el agua y lo difundimos en el ambiente entrando por el tracto respiratorio. ¿Por dónde? Para poner un ejemplo simple, a través del agua que se utiliza para dispensar los aires acondicionados. Miren, hoy estamos viviendo donde entramos casi que siempre hay un dispensador de aire acondicionado. ¿Qué pasa en aquellos sitios donde los acueductos, donde las disposiciones de agua no son las adecuadas, pero estamos utilizando estos insumos? Hasta por el aire podemos recibir nosotros un efecto lesivo por un mal manejo del agua. Nosotros vemos aquí, no para todo el mundo es claro que tenemos que cuidarnos de dónde vamos a tomar agua. Esta es la contaminación más frecuente, fuentes de agua absolutamente impotables para niños, muchas veces sin ningún tipo de educación, que lo encuentran como su abastecimiento y su medida para soportar la sed, y de ahí diferentes enfermedades, diferentes cuadros de diarreas infecciosas bacterianas agudas que pueden llevar muchas veces a la muerte de nuestros pacientes. Si ustedes ven aquí, son múltiples gérmenes los que pueden estar afectando el agua y generando patologías posteriores, bacterias, virus, parásitos, todas ellas con mayor o menor grado de enfermedad. Ya habíamos hablado de la malaria. Si bien la malaria no nos llega a nosotros porque tuvimos un problema con el agua, sino que los problemas con el agua generan la proliferación de estos mosquitos y detrás de esto viene una enfermedad que no deja de ser problema en diferentes partes del mundo, llevándonos muchas veces a unidades de cuidados intensivos. Y ya habíamos hablado de las enfermedades lavadas. Posiblemente para nosotros esto parecería más una fotografía multicolor, pero estas son realidades en muchas partes del mundo. Y ustedes miran estos niños en ríos absolutamente contaminados, donde posiblemente todo el mundo va a decir, estos niños se van a enfermar sin ninguna duda. Vámonos entonces a la parte interna del cuerpo. ¿Y qué puede generar todos estos trastornos en el agua? Y aquí nos vamos a detener en 3 puntos. Lo uno, todas aquellas situaciones donde se da retención de líquidos. La otra, donde se da la pérdida de líquidos. Y vamos a hablar finalmente de lo que son los trastornos del sodio, los trastornos de la sal. Ya habíamos hablado que necesitamos un equilibrio para que el agua intracelular se mantenga en su proporción del 40% y el agua extracelular se mantenga en su proporción del 20%. Y que los equilibrios entre esas sales que lo compongan se mantengan. Si la una sube o la otra baja o viceversa, el agua se va a desplazar hacia uno o hacia otro compartimiento y van a venir los problemas y las situaciones de salud. Son muchas las patologías que llevan a retención de líquidos y edemas. Los edemas, para el que no lo sepa, es la hinchazón. Y miren que son problemas de diferentes índoles. Problemas cardíacos, como es la insuficiencia cardíaca, problemas pulmonares, que derivan muchas veces en problemas severos sobre el corazón, problemas del hígado,
Por supuesto, los problemas renales, pero miren, patologías nutricionales, la desnutrición puede llevar a retención de líquidos, a situaciones tan críticas que pueden favorecer una descompensación completa del cuerpo humano. Esto es simplemente para mostrarles que todo lo bueno y todo lo malo que ocurre en el cuerpo es una interacción entre los diferentes órganos. Entonces necesitamos, por donde lo miremos, mantener unos equilibrios que nos permitan tener una vida sana. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con la sobrehidratación? Si empezamos a tener unos cambios en las proporciones de agua. Si ustedes miran, nosotros hablábamos del 40% con 28 litros. ¿Qué empieza a pasar si uno gana 5 kilos? 5 kilos de peso solo por agua. Por supuesto, va a haber una hinchazón, no solo dentro de la célula, sino por fuera de ella. Y esto es lo que entonces nosotros llamamos, esta es nuestra sobrehidratación, esta es nuestra inundación. Esta es la inundación del cuerpo humano que si no la controlamos, si no la prevenimos y si no la intervenimos, vamos a tener problemas serios que van a llevar a que si esos compartimientos tienen un desbalance, eso es la parte crítica y puntual de las enfermedades del cuerpo. Simplemente para relacionarlo en la imagen de la izquierda, las composiciones normales hacia la imagen de la derecha cuando se da una sobrehidratación o una sobreacumulación de líquidos en el cuerpo. Para todos tiene que ser claro que nuestras células y nuestro cuerpo internamente no está adaptado ni hecho para cargar más de lo que tiene que cargar. Y miren esto, ¿cuáles son las manifestaciones de esa sobrehidratación? Posiblemente pueden ir simplemente desde que se aumente un poquito la presión arterial y que ganemos peso o nos hinchemos. Pero el problema no es que nos hinchemos, porque así como se hinchan las piernas o se hincha la cara, se hinchan los pulmones generando cuadros de dificultad respiratoria severos o se hincha el cerebro creando trastornos de conciencia, convulsiones, pudiendo llevar hasta la muerte. Por el otro lado está que perdamos líquidos, la deshidratación, más frecuentemente dada por vómito, por diarreas, cuando tenemos una hemorragia, cuando tenemos quemaduras extensas o cuando tenemos patologías renales que nos llevan a pérdidas urinarias masivas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo mismo, nuestro equilibrio empieza a perderse. Y de esta manera, lo que nos va a suceder es que nuestras células y nuestros tejidos se van a contraer. Y esa contracción, por supuesto, nos va a llevar a trastornos funcionales en lo íntimo de la célula. Y si ustedes ven como las manifestaciones de la sobrehidratación, podemos llevar a tener cosas tan simples como tener mucha sed, tener las mucosas orales, la mucosa de los ojos seca, pero podemos empezar a reducir la cantidad de orina, podemos empezar a tener pérdida de la presión arterial, pero cuando igualmente empiezan a deshidratarse células como las del cerebro, vienen problemas de confusión, náuseas, vómito, estupor, convulsiones, situaciones que pueden llevar hasta la muerte. De ahí que por un cuadro de una diarrea, de una deshidratación en un niño puede llegar a fallecer. Y todo esto después de problemas que pueden ser predecibles cuando nos estamos refiriendo a problemas con el agua. Vuelvo y les muestro la importancia de que mantengamos ese equilibrio entre los compartimientos. Y el resumen de todo esto en la parte interna del cuerpo humano está dado por las proporciones que tenga el agua con la sal. Esa agua y esa sal tienen que mantener unas proporciones absolutamente exactas para que nuestros compartimientos así se mantengan. Entonces hablamos de algo que se llaman los trastornos del sodio. El sodio es simplemente la sal que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Sal, ustedes la han sentido en las lágrimas, la han sentido en el sudor. Nuestro cuerpo no solo es agua, nuestro cuerpo siempre es un balance entre la proporción de la sal con el agua. Entonces, cuando hablamos de trastornos de sal, hablamos de trastornos del agua. Y al interior
de nuestro cuerpo, entonces, ¿qué nos puede pasar? Son dos problemas fundamentales. El uno es que la proporción de sal baje. Si la proporción de agua baja frente a la proporción de agua, entonces vamos a tener una situación que se llama hiponatremia. El nombre no importa. El problema es la situación de lo que genera. Si las condiciones del sodio dentro del compartimiento por fuera de la célula, esa proporción de sodio baja, entonces la proporción de potasio que hay dentro de la célula nos va a jalar el agua, nos va a producir hinchazón o edema dentro de la célula y de ahí viene la disfunción de ese órgano. Hablemoslo de esta manera. ¿Qué pasa cuando es el cerebro, las células del cerebro las que están sufriendo ese arrastre de agua hacia el interior de las células? El cerebro se va a hinchar. Es claro para todos de que el cerebro no se puede hinchar indefinidamente porque los huesos del cráneo no le van a permitir ir más allá de eso. Y si él se sigue hinchando, simplemente ustedes saben que el cerebro se continúa con la médula espinal que va dentro de la columna. Si el cerebro se sigue hinchando, va a sufrir una cosa que se llama una hernia, y es que por el agujero occipital, un agujero donde se conecta la primera vértebra, por ahí se sale el cerebro y eso es un trastorno fatal. Eso es lo que se llama un edema cerebral y es una condición eminentemente mortal. Todo por edema celular, por cambios en la distribución de los líquidos dentro de los compartimientos. Esta es nuestra inundación en el cuerpo humano. Ahora, por el otro lado, tenemos entonces las disminuciones en la proporción del sodio frente a la proporción del agua. Y vamos a hablar entonces de la hipernatremia. Y es simplemente, nosotros tenemos un contenido de agua, tenemos un contenido de sal, pero la cantidad de agua empieza a ser menor a la proporción del sodio. ¿Qué empieza a pasar? Nuestra regla de física elemental, el agua se desplaza del sitio donde está en menor concentración a donde hay mayor concentración. De esta manera, si el contenido extracelular, ese compartimiento por fuera de la célula, se llena de sodio, entonces me va a arrastrar el agua desde las células. Y aquí volvemos a lo mismo. Si estamos hablando del agua de la célula cerebral, se va a deshidratar el cerebro se va a recoger, va a producir ruptura de todos los vasitos que hay uniéndolo a las meninges en la cabeza. Pueden haber eventos fatales, situaciones hemorrágicas que conllevan a la muerte de nuestro paciente. De esta manera necesitamos entonces entender muy bien que como en la tierra, en el cuerpo humano necesitamos un balance completo. El impacto del agua sobre el cuerpo humano, sobre la tierra, es de todos y es responsabilidad de todos. Nosotros ese equilibrio sobre la tierra no se lo podemos delegar simplemente a los gobiernos. Eso es responsabilidad de organismos internacionales, es responsabilidad, por supuesto, de cada uno de los gobiernos en particulares, diferentes profesiones, los ingenieros ambientales, los ingenieros químicos, pero las comunidades y cada uno de nosotros somos responsables del cuidado del agua global. Por el otro lado, en el cuerpo, si bien el riñón es el órgano que más prepara y más tiene la regulación del agua en el cuerpo humano, cuando ustedes vieron, atravesé a través de todas las especialidades sus implicaciones en el manejo del agua, médicos generales, internistas, infectólogos, gastroenterólogos, neurólogos, intensivistas, además todos los demás involucrados en el equipo de salud son responsables de vigilar las situaciones de las condiciones del agua en nuestro cuerpo para que ellas se mantengan estables. De esta manera vamos a ver unos ríos tranquilos, vamos a ver unas personas saludables y sobre todo vamos a tener familias, comunidades felices. Muchas gracias.